Tenemos a Arantzazu Calleja y Maite Arrieta Jauregui por Irati, que las tenemos vía Zoom. Luego tenemos a Iván Palomares por Las Niñas de Cristal. Y por último tenemos a Julio de la Rosa, nominado por Modelo 77. Gracias. ¿Dónde nos sentamos? Aquí, pues aquí Iván siguiente y te sientas tú aquí al lado mío, Julio. Buenas tardes, Arantzazu y Maite, que os vemos por aquí por la pantalla. Muchas gracias por estar a todos esta tarde con nosotros aquí en la Academia. Y bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada. En un año tan fructífero para el cine español como está siendo este año, como ha sido este año 2022, ¿cómo estáis viviendo esta nominación? Contanos un poquito, si quieres, Olivier, arrancamos contigo. Ok, yo. Te ha tocado. Bueno, muchísima ilusión, la verdad. No sé, yo es verdad que tampoco me parecía que había tantas pelis buenas, ¿no? que podía haber pasado de todo, no me esperaba para nada. O sea, a pesar de tener muchas nominaciones la peli, yo siempre, no sé, pienso que había muchos trabajos que se han quedado fuera, habrá muchos trabajos muy buenos que se han quedado fuera también, ¿no? Así que sí, muy feliz, ¿no? Muy tranquilo también, o sea, muy contento. Qué bien. Iván, ¿qué nos puedes contar tú? Pues un poco lo mismo que Olivier. Yo creo que el año que recuerde más impresionante del cine español y el estar aquí con mis compañeros y con estos trabajazos que han hecho me parece una quimera y una suerte absoluta. Así que nada, muy agradecido, la verdad. Julio, ¿tú qué tal? Que también tienes experiencia en esto de las nominaciones. Cuéntanos un poquito. A mí me encanta estar nominado. Sí, en mi caso es la cuarta y llevo 1 de 3, ahora es la cuarta. Bueno, si se cumpliera sería un 50-50, pero el caso es que creo que estar nominado es un escaparate cojonudo y que ya es algo que te asegura cierta cantidad, cierto volumen de trabajo. Que te den luego ya yo creo que entre todos los compositores que hay, pues que te elijan es ya una maravilla. Entonces creo que lo que estamos aquí pues es para sentirse muy honrado. Luego ya algo ya en sí es casi una cuestión ya matemática de lotería bueno, que una vez le toca a uno, otra vez le toca a otro. Pero el caso es que, bueno, que el reconocimiento ya está dado, ¿no? Entonces, satisfecho con ello. Sí. Ahora, Maite, ¿qué nos podéis contar vosotras de esta nominación? Bueno, nosotros estamos felicísimas en realidad de compartir además con estos compañeros de los... Yo soy bastante fan de todos, además. Nos hace mucha ilusión porque además es el segundo proyecto que hacemos Maite y yo juntas y creo que estamos las dos, hablo por las dos, Maite, pero estamos bastante satisfechas con el trabajo que hemos hecho y nos hace muchísima ilusión, aunque como le he oído decir a Julio, el reconocimiento ya está dado con la nominación, lo que venga después será un extra. Pues sí, toda la razón. Maite, ¿tú nos cuentas un poquito qué tal? Pues muy contentas, la verdad. Yo no sé, pues nunca te lo esperas, no se había estrenado la peli, no sabíamos cómo iba a afectar eso porque se estrena en febrero, no nos lo esperábamos y bueno, pues muy contentas. Otra vez con Arana y la segunda vez, esta vez vamos a ir a Sevilla a por todas y con ganas de disfrutar de la compañía, la verdad. A mí me hace mucha ilusión poder estar con Oli, con De la Rosa, que no, bueno, los demás nos conozco, pero bueno, me apetece mucho estar y compartir con ellos, la verdad. Qué bien, pues el quinteto de nominaciones lo completa Fernando Velázquez, nominado por Los Renglones Torcidos de Dios, que no ha podido estar con nosotros esta tarde por cuestiones de trabajo, pero lo tenemos también en mente y por supuesto pues merecidas las 5 nominaciones. Pues quería arrancar precisamente con Aran y con Maite la siguiente pregunta, porque me gustaría preguntaros cómo ha sido el proceso creativo para la creación de la música de todas estas películas y comenzar con vosotras porque... Aparte de saber pues, cómo trabajáis cada uno, si trabajáis sobre el guión, trabajáis una vez ya realizado el montaje, contarnos un poquito con respecto a eso y con vosotras en particular destacar pues, cuáles son las características de trabajar en equipo entre las dos, que a lo mejor puede ser más fácil o más sencillo o más complicado que a lo mejor una persona individualmente. Si queréis arrancar vosotras con esta pregunta. Sí, vale.
Bueno, pues esta es la segunda vez que trabajamos juntas. Bueno, hemos hecho otras cosas, pero el segundo largo. Y yo, bueno, no sé si queréis que os contemos cosas técnicas. Ya teníamos, o sea, Por favor. trabajamos, Pero de las que no entienda nadie trabajamos, nada. no, es muy simple. Trabajamos sobre montaje ya más o menos acabado. Luego, bueno, sí, luego hubo unos cortes, pero bueno, que nos afectaron de alguna manera, pero sobre montaje acabado. Y un poco hicimos algo, a mí me parece bastante lógico, que es como las virtudes de cada una, ¿no? Somos muy virtuosas las dos, pero bueno, alguna pues, ¿no? Nos dividimos un poco, venga, Aran me decía, a ti se te da mejor cantar, pues porque yo soy, pues eso, no hago directos, no sé qué, pues me gusta el canturreo, venga, pero las partes de coro igual las preparas tú. Había que empezar por algún sitio, entonces nos dividimos algunas escenas y luego íbamos todo el tiempo pasándonos los archivos, o sea, los proyectos, ¿no? Los íbamos compartiendo y los íbamos completando la una y la otra, pero en principio hicimos como una pequeña división. Sí, porque además a nivel motívico, como la peli necesitaba tanto acompañamiento, porque es una peli épica, ni Maite ni yo somos épicas, ni hemos trabajado Patatero. en este ámbito y nos pareció un reto. Al mismo tiempo sabíamos que Paul nos había elegido porque, queriendo ser épico, también quería que tuviera como algo particular la banda sonora. Entonces, bueno, decidimos también como estructurar la banda sonora como por bloques motívicos y nos repartimos un poco. Por ejemplo, a pesar de que los dos personajes protagonistas, que son como, no sé si antagónicos, bueno, sí, porque pertenecen como a uno es del mundo fantástico, el otro es mundo real. Entonces, pues, una se encargó más de Neko, otra de Irati, pero finalmente los personajes confluyen en algún momento, ¿no? Al final. Entonces, era como una manera de dividir la cantidad de música que tiene la película, que era ingente, para luego intervenir cada una un poco en el mundo de la otra y bueno, al final no sé si desde fuera cuando veáis la película, a mí me da curiosidad saber si se aprecia que hay dos cabezas o solo hay una o cuatro manos. Sí, era como una de nuestras preocupaciones, ¿no? Que no quedara como inconexo, como que, no, los que nos conocen, pues se nota que esto lo ha hecho ahora, no esto Maite. Y yo creo que hemos llegado a buen puerto, no sé, a mí me parece, ya diréis vosotras, pero era una de nuestras preocupaciones. Y luego para mí es muy importante también, claro, no sé si hablar de esto procede, pero todos sabemos qué difícil, bueno, yo con Oli lo he solido hablar también, qué difícil es el proceso creativo, ¿no? Y que vivimos muchos altibajos. Y para mí ha sido súper importante el apoyo que nos dábamos, el apoyo psicológico que nos dábamos la una a la otra. Cuando una estaba muy agobiada con una escena, pues la otra le daba, venga, pues le lanzaba una idea o simplemente nos escuchábamos, nos animábamos. Para mí eso ha sido muy importante, porque como dice Aran, hay mucha música en esta película. O sea, hemos tenido que producir mucho. Entonces, para mí ha sido súper importante. Yo me he sentido súper apoyada y vamos, y he crecido con ella, juntas, sí. Sí, y luego en el encuentro con los músicos que han tocado hemos tenido mucha suerte porque hemos aportado también a la producción ideas, cada una, instrumentos particulares. Yo no conocía de cerca, por ejemplo, el sonido del rabel. Sí que conocíamos y Maite tuvo esta idea de meter un rabel. La niquelarpa es un instrumento que habíamos usado en Aquelarre y lo hemos vuelto como a utilizar un poco porque nos enamoramos mucho de este instrumento. Y vamos entre las dos como regalándonos ideas, también desechando cosas. Entonces ha sido como muy enriquecedor. La verdad es que trabajar en equipo, yo solo trabajo con Maite, no sé lo que es trabajar con otro equipo, pero me parece como un mundo como muy diferente. O sea, seguimos trabajando solas. De hecho, ahora Maite, estás haciendo ahora tú una peli, estás terminando una peli. Y bueno, el equipo te da como otra visión del proceso. Es súper interesante, la verdad. Sí. Qué bien, pues, chicos, vosotros que nos podéis contar que estáis solos ante el peligro. Si quieres arrancamos contigo, Iván. Vale, pues en mi caso no fue empezando por el montaje, que efectivamente suele ser lo habitual, pero en mi caso es porque no había que empezar por el guión, básicamente, porque era una película que estaba planteada como una película musical, es una película sobre ballet,
y primero había que grabar el ballet, pero sobre todo un ballet que había que adaptar y adaptar a las necesidades de la película, porque de alguna manera aquí la música, el planteamiento musical tenía que romper un poco la cuarta pared, que es decir, comunicar directamente con el espectador, y luego había una particularidad extra que es, porque en los musicales, digamos, los actores, los bailarines bailan con la música, pero hay una especie como de ilusión, ¿no? Donde es un código, no pasa nada, la música existe, tú la oyes, pero no participas realmente en la música, ¿no? Y en este caso sí, había un componente de musical en el guión donde la música que las actrices bailaban les afectaba psicológicamente, entonces formaba parte de la narrativa. Y en esa narrativa había que partir efectivamente de un ballet de repertorio, que es el ballet de Giselle, y luego trazar un puente, digamos, a lo que intuíamos que podía ser la banda sonora. Entonces teníamos que hacer un poco un acto de fe para anticiparnos meses a saber si lo que íbamos a modificar del ballet tenía que ver con lo que intuíamos sobre guión. Al mismo tiempo hubo que hacer unas piezas de ballet originales para ser coreografiadas, que las trabajamos con Antonio Ruz, con el coreógrafo, y luego, mientras tanto, se estaban preparando las actrices, pues una película donde no ha habido dobles de baile, realmente las actrices eran, todo el cuerpo de baile son bailarines profesionales, y hubo entonces que adaptar también y trabajar con ellos y con ellas todas las piezas originales. Y a partir de ahí, digamos, pues empezó el rodaje y fuimos un poco viendo cómo íbamos a plantear todo el trabajo sonoro, todo el espacio sonoro, y luego el trabajo ya que nos vendría sobre montaje, pero sí que teníamos que anticipar un poco por dónde íbamos a ir y qué códigos musicales íbamos a utilizar. Entre medias creamos un instrumento propio porque estábamos en plena pandemia. La película se llama Las Niñas de Cristal. Yo no quería utilizar cristal porque se llamaba Las Niñas de Cristal, a menos que hubiera una buena excusa, ¿no? Y efectivamente al final cristal como material, como elemento sonoro, tenía muchísima importancia, pero en plena pandemia yo no podía grabar todo lo que me hubiera gustado. Entonces decidimos, yo conocía a un luthier en Nueva York que fabricaba unos instrumentos así un poco resonantes, muy, muy curiosos. No sé cómo, todos los productores me hicieron caso y al final hicimos un instrumento muy extraño, muy poco identificable, que se toca con las manos húmedas, como si fueran unos vasos de cristal, pero que actúan en una especie de resonadores de metal y crean unas sonoridades muy, muy curiosas. Pedimos además unas afinaciones muy especiales para que tuvieran batidos casi binaurales y que porque el planteamiento sonoro en ese sentido era un poco doble, ¿no? Teníamos que crear un mundo para las niñas que para ellas era muy positivo, muy, muy, muy emotivo, un sitio donde ellas se refugian, pero al mismo tiempo el espectador lo tiene que recibir de manera incómoda. Entonces, claro, con cómo creabas algo que a priori en pantalla era algo atractivo y al mismo tiempo incómodo, ¿no? Y este instrumento, por ejemplo, y otros elementos nos ayudaron bastante a crear este material, porque digamos como que el cristal de alguna manera lo planteamos incluso con el diseño de sonido como casi como una enfermedad, o sea, como poco a poco se va acaparando del espacio sonoro y va invadiendo un poco todo, ¿no? A través del ballet, a través de la banda sonora. Y entonces ha sido un proceso muy bonito porque creo que es una banda sonora totalmente distinta de las que yo había podido hacer, con un proceso muy largo, con muchísimo, sobre todo escribir sobre guión, que es algo distinto, y luego adaptar ese proceso de guión al montaje. Entonces han sido unos meses y ha sido un proyecto precioso, la verdad. Qué bien. Julio, ¿qué nos puedes contar tú? Uy, pues el proceso creativo era, ¿no? Esto. A ver, yo con Alberto he hecho ya unas cuantas películas, con Alberto Rodríguez, y este guión en concreto, el de Modelo 77, yo me lo leí hace 15 años, porque es un guión que lleva escrito pues, casi 2 décadas. Yo me lo leí en su día, lloré cuando lo leí, y 15 años después le ha rodado la película, ¿no? Entonces, cuando me vi el primer pegado de montaje, volví a llorar porque la película me emociona muchísimo. Entonces yo siempre Alberto es un tipo que te obliga a trabajar desde muy atrás, ¿no? Entonces te puede pasar la versión 1 del guión, luego la 2, luego la versión 3, 4, 5, 6, y cuando llega la película ya te la conoces entera, la película, ¿no? Yo de todas maneras sobre guión nunca compongo, yo porque no me pongo a hacer música, porque sí que pienso en el tono, voy pillando el tono de la película, voy entendiendo a los personajes,
puedo pensar en la instrumentación, pero nunca me siento a componer porque yo solo estoy viendo mi punto de vista sobre el guión, pero no estoy viendo el punto de vista que está teniendo el director de fotos, las interpretaciones, arte, vestuario, todo el mundo va a poner ahí un punto de vista, tienes un trabajo de equipo y no solo el punto de vista del guionista ni del director, ¿no? Entonces, cuando siempre pido que por favor me pasen el primer pegado de montaje que tengan, aunque en este caso me pasaron un corte de montaje que duraba casi 3 horas, la película se ha quedado en 1,50, no recuerdo cuánto. De tal modo que yo ya ahí ya estoy viendo lo que han pensado los demás, los que han hecho la película, y ahí es cuando yo, con todo lo que traigo en mi cabeza, pues ahí es cuando ya me siento a componer. Me ha sorprendido que vosotras trabajéis con montaje cerrado, porque a mí personalmente no me gusta trabajar con montaje cerrado, porque me gusta engranar con... Pues soy un pesado para eso, siempre lo peleo mucho, y cuando me llega alguna peli un montaje cerrado siempre insisto en que por favor no esperen tanto y me pasen premontajes para hacer el ping-pong con los montadores, ¿no? Ellos están montando, yo voy componiendo, les voy pasando músicas, ellos vuelven a montar con mi maqueta, con mi música a medio hacer, y sobre esas secuencias que ellos vuelven a montar, yo vuelvo a musicarla, entonces vamos creando un ping-pong ahí que en el caso de las películas de Alberto es un proceso muy largo, porque Alberto es un tipo muy cauto y tarda muchísimo en montar, tarda muchísimo en hacer todo, porque lo hace porque quiere estar seguro y lo hace con pies de plomo todo. Y está muy bien porque te da tiempo a sopesar las cosas y a verlas con perspectiva. Entonces, en ese ping-pong entre música y montaje, creo que la peli va engranando y va pillando todo un ritmo, ¿no? Claro, yo con la música le estoy imprimiendo un ritmo a la película que el montador, que a menudo son gente muy inteligente, pues se da cuenta de que no es exactamente como ellos pensaban. Entonces, también la película se va amoldando a lo que tú estás haciendo. Y ahí es un poco donde yo encuentro la manera de hacerlo. En este caso en concreto es que, claro, si me pongo a hablar del proceso creativo puedo pasarme aquí horas hablando, pero yo no sé si es de rigor. En este caso en concreto había una cárcel, había un motín y sin ser una película de acción, es una película de emociones, de lo que sí es una película de personajes, ¿no? Más que una película de acción o de fuga, aunque haya una fuga, es lo de menos, aunque haya un motín, es una película de personajes, es una película que me ha dado otra cosa, ¿no? Entonces, a mi parecer, no pedía tanto una música de acción, aunque hay algunos momentos un poco más así, sino una película que acompañara emocionalmente al prota y a sus compañeros en esta movida. La cárcel creo que era un personaje más, en este caso, aparte de la modelo, pues es una cárcel tan singular, ¿no? Una cárcel, o sea, la prisión dentro de la ciudad, ¿no? O sea, la libertad al lado de este lugar es una cosa absolutamente extraña. Y para colmo tenía esa arquitectura, entonces decidimos convertir la cárcel en un poco un personaje más, ¿no? Convertirlo, entonces por eso me fui a un rollo litúrgico en ciertos momentos para contar esto de la cárcel, que en principio es algo como que no pega en absoluto, pero que era una manera de transmitir pues incluso la liturgia con la que viven, la liturgia con la que se revelan. Y luego, pues, bueno, es que no puedo enrollar eternamente aquí. Bueno, sigamos y ahora seguimos comentando cosas, si queréis, porque esto, ¿vale? Pues yo en mi caso, bueno, me pasa un poco lo mismo que Julio con Rodrigo, que tengo los guiones como mucho antes, versión 1, versión 2, 3, etc. Y el guión de Asbestas, pues lo tenía como, bueno, no tuve la versión 1, pero una versión bastante antigua, como 2 años antes o así de rodaje. Y a mí sí que me gusta empezar antes, justo por lo que tú dices. De hecho, Julio, que a mí me gusta estar un poco más libre, porque me da la sensación que cuando ya llegan las imágenes, es como que ya sé cómo lo voy a hacer. Entonces, me gusta tener como un poco de libertad al principio y estar como yo en mi mundo. Claro. Y luego ya, bueno, luego ya te pegas la hostia o no, porque obviamente pues no aciertas siempre, aunque es verdad que cada vez más cuando lo digo, pues como nos conocemos cada vez más,
puedes imaginar un poco por dónde va. Hablamos también mucho. En ese caso no acerté, eso también es cierto, porque bueno, me había imaginado algo como mucho más romántico, como más una historia de amor y me había ido un poco por ahí. Y, pero no importó porque también yo creo que el hecho de empezar antes me da como más tiempo también para investigar. Yo siempre que, bueno, yo creo que Para todos descartar, no entramos en un universo y cuanto más tiempo tenemos para explorar ese universo, a mí me parece que es como más placentero, más valioso y mejor es el resultado si no acabas demasiado quemado. Pero bueno, yo en mi caso no tenía 3 horas de música que hacer como Maite y Aran, era más comedido y nada, y luego fue un proceso pues relativamente fácil, o sea, entre comillas, porque, bueno, pues yo también, fácil en el sentido porque ya son las, no sé si es las sexto proyecto como séptimo, no perdí un poco la cuenta, pero ya son muchos proyectos juntos, entonces tengo mucha conexión también con el montaje, con el montador, Alberto del Campo, que a mí me gusta también mandarle música antes para que pueda montar con cosas mías, no cosas de otros, que es un poco una de las cosas que creo que odiamos todos. Y nada, la película luego en sí se tardó en gestar un poco, se dieron como bastantes vueltas con el montaje, pero bueno, es un proceso, ya digo, yo también podría ahora hablar mucho de cómo se ha hecho, pero no sé, algo relativamente fácil entre comillas, ¿no? Creo que lo bueno que tenemos los que estamos aquí, aquí y allí en la pantalla, es que me da la sensación que los directores nos han dado mucha libertad creativa. Y eso en realidad no es tan frecuente como podría pensarse que debería ser, ¿sabes? El mundo de la música, del cine, como ha apuntado aquí Olivier, a menudo te ponen, empiezan a montar con referencias musicales de otras películas o de tal, se pasan 3 meses premontando con músicas de otras películas y luego quieren algo así, claro, porque ya están viendo la película, llevan 3 meses viendo una película con otra música y entonces eso realmente es muy malo, sobre todo para la película, y los músicos lo sufrimos. Entonces, cuando tienes la suerte de trabajar con directores que te dan libertad creativa y que ejercen de director, es decir, tú haces lo que tú quieras, siente la película, pon tu punto de vista ahí, que es algo también que es algo que a menudo tenemos que explicar los músicos, ¿no? Es que yo tengo que poner mi punto de vista sobre la película, porque si yo no pongo mi punto de vista, lo que estoy haciendo es música de publicidad o una cosa, o plagios, que entonces no se va a transmitir. Esto necesita un alma. Si no le ponemos un alma propio, si yo no le pongo lo que tengo, lo que yo veo, ¿qué voy a poner? Entonces es que no tengo más remedio que poner mi punto de vista. Entonces, cuando un director entiende esto, te deja expresarte y luego te va dirigiendo como si fueras un actor más, ¿no? Igual que hacen con los actores, ¿no? Tú haces lo que quieras, que yo luego te voy a dirigir, te voy a decir menos, más. Entonces, la suerte de trabajar con los directores con los que hemos trabajado, creo, todos es que hacen eso, ¿no? Te dejan libertad total y luego te van dirigiendo como si fueras un actor más. Siempre digo que somos el actor musical de la película, ¿no? Entonces, vale, está así, pero mira, aquí esta secuencia pues no me termina de cuadrar porque aquí te has equivocado. Yo lo que estoy intentando contar es otra cosa, es esto y no esto. Entonces, o aquí menos o aquí más porque necesito aquí ayuda porque esta secuencia la ha rodado fatal. Luego vienen los traumas de los directores también, ¿no? No, es que rodé tan mal esta secuencia que necesito que me ayudes, ¿no? O al revés, ¿no? Esta secuencia la tengo tan bien que lo que estás haciendo es estropearla, ¿no? Pero te van dirigiendo, menos, más, etcétera. Pero te dejan poner tu punto de vista y te dejan sentir la película, ¿no? Para soltarte ahí y poder expresarte, ¿no? Qué bien, qué importante esa libertad creativa por parte de los directores. En estos temas me temo que es importante. Sí. Sí. Yo otra pregunta que me gustaría haceros, que no sé si dependerá mucho de cada película o si en vuestra manera de trabajar soléis adaptar una posición u otra. Contadnos un poco cómo se adapta la música dentro de la película. ¿Al final se adapta la música a los personajes o al final la música es un personaje más de la película? ¿Quieres, Iván, arrancamos contigo, que has mencionado un poquito al principio? Yo no entendí la pregunta. O sea, ¿dónde ubicas la música? Yo creo. O sea, Claro. claro.
Yo creo que depende de cada película. Cada película yo siempre pienso que es como un puzzle que abres y tienes que resolverlo, ¿no? O sea, lo bonito de esta profesión es que cada película, y sobre todo el poder que tiene la música en el audiovisual, que tú la puedes ubicar y utilizar unos códigos en función de la historia que tú quieres contar. Entonces, yo, por ejemplo, paso una infinidad, que muchos directores me odian por esto, pero para mí es importante, que es hablar de la historia, de realmente qué historia quieres contar, porque a lo mejor la historia, la puesta en escena puede ser algo, puede ser un padre y un niño, puede ser una película sobre ballet, puede ser algo como donde aparentemente lo que ocurre parece como muy evidente, ¿no? Pero me gusta siempre rascar y ver realmente de qué va la película. Yo paso muchísimo tiempo hablando con los directores o con las directoras de qué historia quieres contar, cuál es el cuentito, ¿no? O sea, eso se hace mucho en dramaturgia, en arte dramático, en teatro, digamos, para entender realmente dónde vas, porque entonces, si la música se ubica desde la historia, para empezar es mucho más fácil comunicar con un director o una directora, porque nosotros somos estos bichos raros que hacemos simbolitos o cogemos un instrumento y nos volvemos locos, y tenemos que volver a la realidad y tenemos que hablar un lenguaje que los directores conozcan, ¿no? Entonces, el momento en que yo ya entiendo qué historia quieren contar, entonces ya decidimos dónde ubicamos la música. Y hay veces que es necesaria una música que no se escuche, que se sienta pero que no se perciba, y otras veces donde al revés tiene que estar en primer lugar. Y en este caso, en La Niña de Cristal, es que por guión, que parece un cliché, ¿no? La música es un personaje más, a veces lo es, otras veces no, pero es que en este caso lo era. Y tenía que llevar musicalmente tanto el espectador hacia una parte de la narrativa, pero también hacia una, que no quiero hacer spoiler, pero sí que tenía que llevar también a los personajes a través de la música, porque se expresan a través de la música. Y entonces en este caso no era una banda sonora al uso, una banda sonora muy, muy extraña de ubicar. Y en este caso, como digo, sí es un personaje más, pero no es esta solución no es aplicable a otras películas, y es lo que hace que cada película tenga su particularidad, y es lo bonito de nuestra profesión también. Efectivamente, claro, me refería un poco a eso, que al final la música, pues si acompaña más a los personajes o si al final toma un cariz totalmente protagonista dentro de la película, que al final depende mucho también del momento de la película y demás. Juli, ¿tú qué nos puedes contar sobre esto? A ver, pienso que la música es o sea, pienso que como músico soy un actor más de la película, pero no me gusta que la música sea un personaje. A mí me gusta, o sea, yo soy un mentiroso y un manipulador emocional. Mi trabajo es engañar al espectador para obligarle a sentir lo que yo quiero que sienta, ¿no? Un poco. Entonces esa es mi misión. Hay una historia que se pretende contar y yo lo que tengo que conseguir es que el espectador sienta exactamente en cada momento lo que tiene que sentir. Entonces, ya no... Pienso que el trabajo del músico de cine no necesariamente tienes que ser un gran músico, ni un gran virtuoso, ni un gran intérprete, no tienes que ser tienes que ser un gran conocedor de los sentimientos humanos y saber transmitirlo mediante notas musicales, básicamente. Pero no mucho más que eso, realmente. Si eres bueno haciendo eso, se puede hacer música de cine. Porque ahí está la magia, ¿no? Porque la cosa es que la película funcione, no que funcione la música. O sea, la música funciona si la película funciona, ¿no? Entonces, no necesito que mi música sea un personaje ni que sobresalga, ni que la película funcione, básicamente, vaya. Olivier, ¿tú cómo has vivido ese proceso en las Vestas? Bueno, no sé, me he quedado impactado con lo que has dicho, Julio. Me parece un poco reductor lo que está diciendo. Yo creo que sí que tu música, por ejemplo, y no solo en modelo, o sea, tiene... Yo creo que, no sé, es que igual la palabra personaje igual es molesta, pero sí que me parece que hay momentos en tu música que sí, que la música aporta algo nuevo, ¿sabes? Aporta, Claro. o sea, no es simplemente funcional, o sea, no, hay algo ahí de magia que a veces se crea. Hombre, que si no tuviera magia, claro, no podría ser. Pero, ¿sabes? No sé, me ha parecido un discurso como muy... hostia, tío, no sé. Claro. O sea, No, pero entiendes que no sí. quiero hacer de la música un personaje, ¿sabes? Es Ya, como entiendo. que sobresalga, sí, claro. Si Sí. sobresale, sí tiene que sobresalir, Sí lo ¿no? pide la película. Claro. A mí me gusta mucho con la música, bueno, para volver a la pregunta, es un poco como Iván, yo creo que es algo que se va descubriendo un poco, o sea, es difícil decir antes, aunque yo soy muy de racionalizar un montón y me
me hago como estudios y el guión y todo, o sea, me hago muchas historias de esas, pero luego se va un poco descubriendo, ¿no? Incluso a veces hay algo a mí que me gusta que es más hacer, es no entender del todo lo que estoy haciendo. Es como intentar como pensarlo mucho y luego ya como, no sé, dejarlo estar un poco, seguir más un poco tu intuición. Y yo me he pasado, por ejemplo, en las veces igual no tanto, pero me acuerdo en Antidisturbios había escenas que no sabía para nada porque había hecho esta música que funcionaba. O sea, Claro. exagero un poco, ¿no? Pero o sea, había momentos que se te escapaban un poco, ¿sabes? El sentido. Y a mí me gusta mucho cuando la música hace eso, que de repente como que sí que sobresale, no simplemente volumen, ¿no? De plano, pero como que te crea como un sentido que no estaba, ¿sabes? Como una especie de fusión de cosas con imágenes que hace que crea algo como más, como con más significados, ¿no? Y que, no sé, yo me acuerdo de Isla Mínima, me pasaba un poco eso, ¿sabes? Sí, yo creo que estamos hablando de lo mismo, finalmente, que es, Sí, que es, que igual, es, sí. que es hacer que el espectador sienta algo que se quede ahí atrapado, ¿no? Y básico lo de olvidarte de ti mismo, porque significa que estás sintiendo lo que haces, ¿no? Al final. Sí, pero yo me olvido también a veces del espectador, ¿sabes? Hombre, un poco. hombre, que no puedes pensar en él, Sí, claro, no puedes sí, pensar en él, claro, sí. claro. Yo creo que siempre hay que tener Luego un ya poco- Rui viene y Claro. Claro. Nos parece que hay que tener siempre un poco la sensación de ver el bosque en su conjunto a la vez que ves el árbol, o sea, lo que es el poder distanciarse y ver como un cuadro, ¿no? Como el pintor y saber Claro. qué es lo que estoy haciendo y ver el detalle. Sí, ¿no? Eso sí me gusta entrar y salir. Sí, eso es fundamental, claro. Al final, bueno, como todo, ¿no? Como todo proceso creativo, ¿no? Te metes en la piscina y tienes que salir, bueno, la metáfora del cuadro es perfecta, ¿no? Claro, tienes que me mirar refiero con por el perspectiva espectador, o sea, y que decir, tienes que tenerla en cuenta. la he cagado, venga, Sí, otra vez, muchas veces, otra vez para efectivamente, adentro. ala, Claro. fuera. Ahora, Maite, vosotras, ¿qué nos podéis contar de este proceso? A mí me ha gustado también una cosa que ha dicho Olivier, que creo que yo comparto, que es trabajando, poniéndole música a una historia, a una peli. Es interesante ese lugar al que se llega a menudo en el que no sabes muy bien lo que estás haciendo. Entonces, para poder trabajar en ese, como en ese contexto y llegar a un buen lugar, creo que es importante sentir que, en nuestro caso, Paul, el director de Irati, confiaba mucho en nosotras, porque hay veces que tú pierdes un poco el norte, porque es mucha música, poco tiempo, mucha presión, más gente opinando, a veces opina también desde producción, cuando esto ocurre es más conflictivo. Entonces, o sea, creo que da mucha sensación de que estás en el buen camino cuando sientes la confianza que el director deposita en ti, ¿no? En este caso en nosotras. Y ahí hemos podido trabajar a veces, Maite y yo también estábamos la una con la otra apoyándonos mucho, muchas veces con esta sensación de, mira, yo no sé lo que estoy haciendo, pero entonces de repente sí ocurría. Yo cuando estudié Bellas Artes tenía un profesor que decía una frase que me encantaba, que la aplico ahora, que me encanta, que es lo uno con lo otro genera el suceso. Entonces creo que esto pasa mucho en el cine, ¿no? Que tú pones música a una imagen y de pronto ocurre una cosa que ni el director ni nosotras esperábamos y es como otra cosa nueva. Y ahí yo creo que está la parte interesante de nuestro trabajo, ¿no? Que no sé muy bien, en nuestro caso la música no creo que sea un personaje más, es una especie de acompaña, no sé, a la narración. un color. Luego, Sí, es un tono, sí. Luego, no sé, yo, claro, estáis hablando, ¿no? Del llegar, como dice Oli, a ese momento que no sabes ni lo que estás haciendo, que para mí es importante destacar que cuando llega, no sé cómo decir, llegas a ese momento después de haber machacado, después de haber dado mucho, bueno, en mi caso hablo, después de haberle dado muchísimas vueltas, de haber, como decías tú, Oli, de haber estudiado de alguna forma, de ahí se llega después de haber currado mucho, opino yo. Y luego, pues no sé, pues siento no ser tan romántica, pero quizás Irati por su temática y por el estilo, porque es una peli de, pues eso, de épica, de época, también la música nos ha servido para acompañar no sé cómo decir, geográficamente e históricamente, ¿no? Al final es Edad Media, es País Vasco, no puedo hacer spoiler, pero bueno, es la invasión de los franceses,
claro, eso de alguna forma también nos ha llevado por ciertos caminos, ¿no? Que no son tan... El personaje, son bastante prácticos, diría yo. Bueno, hay muchas capas en esta peli y la música está en muchas capas, ¿no? No solo en los personajes a nivel narrativo, pero es verdad que hay momentos como muy de prácticos. O sea, éramos paganos, llegan los cristianos. También yo creo que Aran y yo hemos hecho un ejercicio de empatía, ¿no? De empatizar, a mí me ha parecido, con los personajes, pero de empatizar con una época que es tan lejana que no sabes ni. O sea, sabemos que era, o sea, no había ni gregoriano, era pre-gregoriano. Entonces hemos tenido que hacer un ejercicio de empatizar, investigar, pero de decir, ¿qué cantarían? ¿Qué sentirían? ¿Qué sería su música, ¿no? En la Edad Media? No sé por qué estoy contando eso. Ah, bueno, sí, porque acompaña históricamente y geográficamente en este caso. Hay muchas más cosas, insisto, pero sí, tampoco, bueno, hay veces que la música es eso también, ¿no? No es lo que a mí más me interesa, pero bueno, hay veces que hay que hacerlo, es así. Pues sí. Claro, es un mundo, ¿no? Es un poco un mundo. Bueno, pero contáis muchas más cosas en vuestra música, en esta peli, aparte de situarlo geográficamente, históricamente. Claro. Sí. La verdad sí, que hay muchas capas, pero bueno, o sea, Claro. también es eso, ¿no? Es que estamos aquí con el... Sí, llegamos a... Pero bueno, pues eso también. Al Claro. final... Pues sí, la verdad que hay una También gran porque cantidad. es una peli épica, entonces al ser épica creo que hay que, aunque nosotras no somos nada amantes de los clichés, es inevitable tener que recurrir a ellos en una peli de estas características. Entonces, claro que de repente pues, a los seres más mitológicos o fantásticos les atribuyes pues, instrumentos igual más de madera, viento madera, tal. A los personajes más heroicos cristianos les das otro color. Al final, claro que vas como cumpliendo un poco con lo que en realidad el director te va pidiendo y nosotras intentábamos de alguna forma como cargarnos hasta donde podíamos los clichés, que es la parte interesante de ¿no? las licencias que te puedes otorgar tú desde la música, puedes, como decía Julio, puedes mentir, no siempre tienes que ser fiel a todo. Entonces, bueno, ahí hemos jugado hasta donde nos han dejado. A mí me encanta tocar géneros que no domino o que no me gustan incluso, porque es lo que tú dices, ¿no? Que puedes darle una vuelta, puedes darle la vuelta y convertirlo, llegar ahí por otro lado, y eso es muy bonito, ¿no? Creativamente. Sí, estábamos todo el tiempo como, venga, Aran, ¿cómo conseguimos la épica? Venga, vamos a buscar nuestra épica, es como, venga, era como, la otra épica, venga, vaya, todo el tiempo. Pues sí, se nota que ha habido mucho trabajo detrás de todos vuestros proyectos y tenemos que ir finalizando, pero sí que antes de terminar nos gustaría abrir el turno de palabras para el público, que nos da tiempo a hacer una preguntita breve. Aquí tenemos una delante. Sí, yo tengo mucha curiosidad en saber por qué estáis aquí. O sea, que hablad, por favor, que hemos venido a contaros cosas, o sea, que aprovechad. ¿El público qué es? Claro, ¿Público no les veis, ¿no? de la vida, de la ¿No calle? veis al público? Hay 700 No sabía. personas aquí, tío. Sí, hay gente ¿En esperando serio? fuera. Bueno, hola, lo primero, enhorabuena por las nominaciones y no he visto todas las películas porque algunas no se han presentado, pero todas las que se han presentado las he visto y yo la pregunta que quería hacer, que es una pregunta que como un poco traía pesada de casa porque como que es una pregunta que me da rabia, o sea, es en respecto a una situación que me da rabia, es ¿por qué creéis que se da el siguiente suceso? ¿Vale? Que es que en bandas sonoras, por ejemplo, de Hollywood, son capaces de generar como unas bandas sonoras como muy memorables que luego sales del cine y dices, me la voy a poner para estudiar, o me la voy a poner para ir al gimnasio, o, perdón, aquí arriba, o me la pongo pues para cualquier otra cosa, ¿no? O sea, y sin embargo eso es una cosa que Francia también lo hace muy bien, ¿no? Pero sin embargo es una cosa que yo veo que no me ocurre tanto ni a mí ni a mi alrededor como con películas españolas. Hay algunas que sí, como que tengo marcadas, en plan que como que tengo marcada esa banda sonora, pero como no consigo encontrar como ese carácter de memorabilidad o de, la voy a volver a escuchar y tal, que a veces se encuentro en Hollywood. Entonces, ¿creéis que eso tiene una explicación o cuál se la podríais dar o por qué creéis que pasa? Quizás que te gustan ese tipo de bandas sonoras, simplemente.
Sí, pero bueno, claro, puede ser personal, ¿no? Bueno, incluso a nivel como general. Puede ser personal, puede ser personal. Puede, solo puede. También lo digo. Bueno, también puede ser que los músicos españoles sean muy malos. También puede ser. He dicho eso. Qué broma, qué broma. No he Es dicho broma. si, por ejemplo, os registréis de otros cánones como, en plan, no busco generar una cosa como tan comercial, sino por ese sentimiento que se le añade, que a lo mejor pierden en generarlo, en hacerlo más comercial, o sea, no sé, si veis vosotros como algunas barreras. ¿Y te refieres a bandas sonoras actuales? Porque yo tengo esa sensación, pero de bandas sonoras más antiguas. O sea, como que son modas que han ido evolucionando y ahora no es que no se, o sea, no se busque una melodía. Hay veces, o sea, yo de hecho, hay bandas sonoras que hago totalmente sin melodía y otras al revés, donde sí que necesitas que tengas ese tema reconocible. Pero depende un poco de la película, pero sí que tengo una sensación de que precisamente desde Hollywood es donde menos melodías últimamente te vas a encontrar desde unos años atrás. Entonces, sí que es verdad que las de los 80, los 90, era prácticamente el tema, el contratema, no sé qué. Y ahora es verdad que creo que se ubican de otra manera. Por ejemplo, las películas de acción. En los años 90 o a finales de los 90, hay una escena de acción, peleas, puñetazos, Jerry Goldsmith con unos temazos impresionantes. La misma escena 10 años después es John Powell haciendo muchísimo ritmo o incluso la misma escena sin música, o sea, solo ruidos, efectos, huesos que se rompen, casas que se caen, que se desmoronan. Entonces creo que son modas y son estéticas que van evolucionando y la sensación que yo tengo precisamente es que de unos años atrás todo lo que viene de Hollywood es con muy poca melodía, es curioso. O sea, ¿no crees que es de antes que hubo una percepción? Aguanta un poco. Yo creo que Volverá, ahora sí, son volverá, ciclos, ¿sabes? efectivamente. Yo no lo estoy oyendo, pero no sé si te has puesto chaval, que intuyo que eres un chico antidisturbios para hacer gimnasia, porque es maravilloso. ¿Cuál? ¿Cuál? Pues antidisturbios, con eso haces gimnasia, te digo yo me lo llevo al gimnasio y funciona a la perfección. Oye, a nivel, su hijo. yo creo que a nivel melódico no está aquí entre nosotros, entre nosotras, pero Alberto Iglesias es un mago de las melodías y Alberto Iglesias es de aquí. Y bueno, para mí La Isla Mínima es una grandísima banda sonora. Gracias, Sara. No, yo soy mega fan y no creo, es que habría que definir qué es algo memorable para ti. No te estoy viendo la cara, pero bueno, tú. Pero que memorable creo que es un adjetivo bastante subjetivo, ¿no? Entonces, no sé, creo que en el cine francés, por ejemplo, hay como también un tipo de banda sonora con melodías increíbles, que igual no son tan apoteósicas como las que salen de Hollywood, pero vamos, que no tienen nada que envidiar, creo que es otro estilo y además también, como decía Iván, creo que se refiere a las épocas, ¿no? Ahora mismo igual la melodía y las texturas o los colores están un poco más presentes que las melodías, no sé. Pues seguiremos pendientes de vuestros proyectos y seguiremos en busca de esas bandas sonoras memorables, que aquí en el cine español tenemos un talento impresionante. Muchas gracias a todos los que habéis venido al encuentro y sobre todo muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Arani y Maite, aunque sea por vía Zoom, un placer teneros esta tarde a los 5 con nosotros y os emplazamos al resto de actividades relacionadas con los premios Goya que tenemos en la Academia. Muchas gracias.